Bueno, estamos con los temas de la actualidad. Recordemos que luego que el gobierno entregara su respaldo a esta fórmula de la democracia cristiana del 3 y 3 en el contexto de la reforma de pensiones, bueno, se abrió la posibilidad de que el proyecto pase la primera barrera, que es la Cámara de Diputados, y logre saltar al Senado. Esta fórmula divide el 6% de cotización individual que plantea el Ejecutivo. Una mitad iría a la cotización individual y la otra mitad iría al Seguro Social. Para hablar de este tema es que hemos invitado a uno de los que respalda la iniciativa, evidentemente, uno de los gestores, diputado y jefe de la bancada DC. Está con nosotros el diputado Eric Aedo, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos. Diputado, ¿cómo está? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto de conversar contigo y escuchar todos los mensajes que ha puesto la gente, que me parece bien interesante poder afrontar y enfrentar y dar respuesta también a algunas dudas. Bueno, hay muchos de los auditores, me atrevería a decir que más del 90% de las opiniones que hemos recibido no están de acuerdo que se divida el 6% en 3 y 3. ¿Cuál es la explicación un poco para esta fórmula, diputado? Mauricio, si tú me permites, antes de contestarte eso, quiero plantear algo que tiene que ver con la actividad política y con el liderazgo político. Yo sé que si yo aplico una encuesta, la inmensa mayoría de la gente va a decir quiero mi dinero para mí. Como sé también que si aplico una encuesta y digo a la gente hoy día y le pregunto si quiere que vuelva la pena de muerte, la gente va a decir en un 99,9% que sí. Pero cuando uno ejerce el liderazgo político, a veces a la gente hay que explicarle a las personas, y con justa razón, por qué uno toma determinadas decisiones. Dicho eso, planteo por qué este 6%, ¿no es cierto?, adicional en cotizaciones para poder mejorar nuestras pensiones, por qué un 3% a las cuentas individuales y un 3% a la solidaridad. Mauricio, la PGU, estos 250.000 pesos, van en beneficio de las personas que menos tienen, del 40% más pobres del país. Pero las clases medias, Mauricio, quienes estudiaron periodismo, quienes son hoy día enfermeras, tecnólogos médicos, abogados, toda la gente que ha estudiado, ingenieros de ejecución, ingenieros en temas medioambientales, estoy nombrando a ese 1.200.000 jóvenes, por ejemplo, que hoy día están en la educación superior y que van a ser parte de la clase media. A ellos la PGU no les va a llegar, porque no van a ser parte del 40% más pobre. Pero es evidente hoy día, Mauricio, que nadie que tenga un título profesional hoy día, que sea un emprendedor, que se haya formado, nadie hoy día tiene la certeza que va a trabajar 30 o 40 años seguidos, ¿no es cierto? Creo que eso lo comparte toda la gente que está escuchando. Nadie tiene hoy día la certeza que va a trabajar 30 años seguidos, que no va a tener laguna, que no va a pasar por cesantía. Esa certeza tú no la tienes. Y por tanto, ¿cómo ayudas entonces a los segmentos medios, a las personas que hoy día se han esforzado, que han estudiado, que han trabajado, que han emprendido un negocio? Una forma es ayudarnos de manera solidaria con nuestras cotizaciones. Y yo lo quiero explicar así de claro. La PGU, la que hoy día tanto hablamos y que hoy día está en funcionamiento, es un aporte para el 40% más pobre de los chilenos y para quienes trabajaron y cotizaron, pero 40% más pobres. Pero ¿qué es lo que pasa en los hechos hoy día, Mauricio? Mucha gente que ha trabajado, que ha tenido buenos empleos, pero que ha tenido lagunas o que su cotización es insuficiente, se compró una casa, tuvo un auto, educó a sus hijos, se jubiló hoy día, y su renta pasó de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos, a 300.000 pesos, 240.000 pesos, incluso en algunos casos menos. Y por tanto, tú te formaste, te educaste, hiciste un aporte, pero caíste, comillas, en la pobreza después que te jubilaste, pero eres dueño de una casa, eres dueño de un auto, y por tanto para el sistema no calificas en el 40% más pobre. Entonces, ¿cómo ayudamos a esas personas, a esos profesionales, a esa gente que se esforzó y a los que están hoy día, por ejemplo, formándose? ¿Cómo lo hacemos? Solidarizando entre nosotros y aportando con todo nuestro aporte de ese 3% a ayudarnos unos a otros. Yo lo quiero explicar así. Oye, diputado, a ver, tenemos un segundito que tenemos algunos problemas de comunicación. Vamos a mejorar el contacto. Estamos conversando con el diputado Eric Aedo, diputado de la jefe de bancada de la Democracia Cristiana. Son muchas las opiniones que siguen llegando a nuestro WhatsApp. Y claro, y la pregunta que surge, y se lo vamos a plantear al diputado, leo algunas opiniones. Dice, ¿por qué el 6% no va a un 4,5 individual y un 1,5 a solidaridad?
y que el Estado ponga el 1,5 para dar más de 1 millón, dice, por niño nacido, o que pongan al Estado después y lo recupere, porque el millón en 10 años ese niño tendrá bastante para su pensión. Son algunas de las opiniones que están llegando en este momento a nuestra bandeja de entrada y que la estamos recibiendo gracias a nuestros oyentes que nos siguen enviando sus apreciaciones frente a este tema. De una otra manera, diputado, hay muchos auditores que plantean, bueno, no existía otra fórmula como por ejemplo recalcular la expectativa de vida de los habitantes para mejorar sus pensiones, porque claro, muchos señalan que ese 6% es su plata. Si ya no le alcanza, con 3% más tampoco va a ser un cambio sustancial en sus cotizaciones a futuro. Mira, esta es la fórmula del 3%. No sé si ahora me escuchan mejor. Ahora le escucho mejor, diputado. ¿Sí? Ah, perfecto, gracias. Esta es una fórmula que puede complementarse con una propuesta que ha hecho también otros parlamentarios, que es bajar la tabla de factores, ¿no es cierto? Hoy día te calculan la pensión como si tú vas a vivir 110 años. Bueno, hoy día yo creo que pocas personas viven 110 años. Tú la puedes ajustar también, esa tabla de factores, y llevarla a una realidad que sea mucho más cercana, 90 años, 95 años. Esa rebaja de tiempo obviamente que también va a impactar en tu pensión. Ahora, esta es una discusión que queremos dar y queremos mejorar las pensiones. Por tanto, yo creo que es absolutamente compatible entregar plata a tu cuenta individual, como está pasando, entregar un aporte a la solidaridad y también, por ejemplo, rebajar en esa tabla de factores la sobrevida. Mantenerlo en 110 años me parece francamente que no es presentable. Hay que hacer un ajuste también en esa línea y esa es parte de la discusión que vamos a comenzar ahora hoy día y que seguramente va a seguir en el Senado. Eso ayuda a mejorar las pensiones y te insisto, Mauricio, en este punto. Esta es una propuesta que ayuda a los segmentos medios, a quienes se formaron, a quienes estudiaron, a quienes son profesionales. Este 3% no va a las personas que llegaron de otro país a instalarse. Yo eso lo quiero corregir. Eso es parte de la PGU, pero no es parte de este 3% adicional y yo creo que eso también hay que explicárselo a la población para no empezar a crear mitos que no son o no tienen sentido de realidad. ¿Hay hoy día voluntad política y acuerdo político? ¿Va a salvar la barrera de la idea de legislar frente a la materia, cree usted, diputado, no? Yo creo que hay bastante agua en la piscina y la verdad es que si no lo hacemos, yo en esto es un mensaje directo que le entrego a la derecha. Mira, si esto no avanzamos, lo que estamos incubando hoy día, Mauricio, va a ser una crisis social y política enorme para los próximos 5 años. Yo quiero decir esto con mucha claridad. Cada año se jubila más gente y se jubila con poco dinero y caen en una situación de pobreza. Esa presión la vamos a tener en los próximos 5 años y vamos a asistir a otra situación de conflicto social y simplemente hoy día tenemos todos los antecedentes para anticipar esa crisis. Y a mí me parece que lo responsable desde el punto de vista político es anticipar una crisis que está acá en cierne. Y yo creo que también lo responsable no es hacerse lindo con las encuestas, sino que tomar decisiones y explicárselas a la gente. Aquí ni un político, yo no me estoy llevando el 3% de nadie. Mi 3% va a ayudar también a otros que tal vez tengan lagunas, que han tenido momentos de cesantía y los va a ayudar también en el futuro en sus propias pensiones. Entonces... Sí, te escucho, Mauricio. Sí, no, diputado, sigo leyendo los mensajes. Hay muchos auditores que opinan que no será el momento de replantear un poco la administración del Estado, porque de ahí se pueden obtener muchos recursos que podrían ser destinados y que no dejar la sensación de que son los propios usuarios que tienen que ayudar al entorno, digamos. Es que tenemos que ayudarnos. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que escriben muchas personas ahí en los chats y tú lo has estado leyendo en WhatsApp, incluso en mensajes. Es decir, también el Estado tiene que sacarse toda la grasa que está de más. Obviamente que si yo digo, oye, el dinero que le pagan a los expresidentes de la República, que se vaya a pensiones, ya, pero seamos serios, son 9 millones menos los impuestos, son 7 millones de pesos, ¿por cuántos expresidentes están vivos? 28 millones de pesos dividido en 12, entre 3 millones de personas. O sea, te fijas, yo sé que suena bonito, ok, se puede hacer, pero eso no va a resolver absolutamente nada, ¿te fijas? O sea, aquí planteémonos los temas que son estructurales. Si estamos hablando de las pensiones, no solo para mejorar a la gente que hoy día se está jubilando, no solo para mí que soy un cincuentón, sino que también estamos pensando en la gente que hoy día, por ejemplo, se está formando en centros universitarios, técnicos, que está trabajando en la minería, que tiene un emprendimiento y que se va a jubilar en los próximos 40 años. Para ellos también hay que pensar, porque este sistema que tenemos hoy día
no resiste más análisis, no aguanta, ¿te fijas? Diputado, ¿y no tendrá o no será el momento de plantearse un cambio en el modelo de pensiones que tiene un país como Chile, digamos, que a todas luces se ha dado cuenta de que no está funcionando lo suficiente y que además hay una serie de ventajas que de pronto tienen estas empresas, ¿no? Que son empresas privadas que se dedican a la administración de los fondos de pensiones? Bueno, pero si hoy día el sistema de pensiones lo administra una empresa privada, las AFP son empresas privadas que toman tu dinero, lo transan en la bolsa, te cobran por eso y cuando ganan dinero te dan un poco y cuando pierdes te traspasan todas las pérdidas a ti. ¿Y no será ahí donde se tiene que trabajar sistema más fuertemente, cree usted, diputado, o no? O sea, esos elementos y en la modificación que se está haciendo al sistema hoy día de pensiones, esos elementos se están incorporando. Yo incorporaría, por ejemplo, algo que se hizo el año 2000 en el gobierno de Lago, que las pérdidas de los administradores, de los trabajadores, yo creo que eso hay que ver atrás. Eso es lo primero. Lo segundo, bajar esta tabla de factores, que no te calculen que tú tienes una sobrevida de 110 años, porque eso es ridículo. Eso en general pasa muy excepcionalmente. Bajarla a lo menos a 90 años. Y además, este aporte adicional, porque con el 10% no da, eso está suficientemente estudiado. Es muy bajo. Por eso necesita subir las imposiciones, este 6%, y además agregarle solidaridad. Insisto, esa solidaridad va a ayudar a quienes tienen lagunas, a quienes no van a tener 40 años de trabajo contiguo, y esa es la realidad que vamos a enfrentar o que ya estamos enfrentando. Yo te pregunto, uno mira a sus abuelos, mira incluso a sus papás, que tuvieron un trabajo constante en empresas 5 más años, pero ese Chile ya no existe, ¿te fijas? Y esas lagunas, eso que principalmente vive mucha gente de la clase media en el país, hay que enfrentarlo y yo creo que se debe enfrentar desde la solidaridad. El otro 3% va a tus cuentas individuales, va a seguir existiendo administradores privados, van a seguir invirtiendo tus fondos. ¿Qué empresa quieres que lo administre? Eso sigue. Aquí no es que toma el control el Estado, eso también que escuché, que estoy viendo en los mensajes que tú estás leyendo, eso no es real. Esto no es que el Estado ahora administra el dinero, eso no es real. ¿Lo van a seguir administrando la AFP el 3% solidario? Van a seguir empresas que se van a dividir. Las inversiones las va a tomar el mundo privado y el Estado pudiese participar, por ejemplo, a través del Banco del Estado, pero tú vas a decidir quién quieres que te administre tu dinero, si un mundo privado o si tú lo quieres poner, comillas, le voy a poner ese nombre nomás solo para hacerlo entendible, comillas, una AFP estatal. Pero tú vas a decidir quién quieres que te administre tus recursos. Pero ese 3% que va en beneficio solidario, ¿lo van a seguir administrando privado, diputado, no? Puede también administrar los privados y tú decides eso. Ahora, ese dinero que se va a ir acumulando, después te va a llegar también a ti en la perspectiva que tú, por ejemplo, insisto, tengas laguna o que tu pensión quede muy abajo. Entonces no es que se lo vas a entregar a un extranjero, no es que se lo vas a entregar al 40% más pobre de la población. Ese dinero en general va a llegar a quienes cotizan y que van a ser seguramente personas de los segmentos medios. Yo por segmentos medios estoy hablando de gente que tiene un negocio, gente que tiene un emprendimiento, gente que estudió, que se formó, que se educó. Si ahí también hay que apuntar, no solo al 40% más pobre de la población. Oiga, diputado, vale decir que de ese 3% solidario que se va, o que se pretende, digamos, que aporte al trabajador y que va para este pozo común, lo van a administrar privado. En consecuencia, con los vaivenes económicos podría perderse parte de ese dinero, como así también han perdido muchos usuarios con la volatilidad que tiene la economía, digamos. Bueno, esa es la conversación que tenemos que dar y la discusión que tenemos que dar a fondo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, cuando tú pones el dinero en la administración de algunos privados, entonces vas a tener esos vaivenes del mercado que son reales. Ahora, en el largo plazo, ha demostrado el sistema de inversiones que más bien ganas, ¿no es cierto? Ahora, discutamos eso, ese 3%. Ok, ¿estamos de acuerdo? ¿Entra también a la administración de privados o se lo vas a pasar a la administración del Estado? Yo creo que esa discusión hay que darla en la Comisión de Trabajo, como se va a dar hoy día, y luego va a pasar a la Comisión de Hacienda, que yo soy parte de esa comisión. Ahí tomemos una decisión y tomémosla con mucha información para que tomemos la decisión más correcta. Pero siempre te vas a encontrar con pros y contras. Lo que tú me acabas de decir, la gente por un lado quiere que lo administren los privados. Perfecto. Ahora eso siempre va a tener un vaivén que tiene que ver con los mercados. O sea, los mercados no dependen solo de lo que pasa en Chile.
son mercados que están conectados de manera internacional, mundial. Eso es un dato también de la realidad. Ahora, en el largo plazo, las inversiones han demostrado que han dado resultados positivos en el largo plazo. A veces nos toca a todos, porque te toca a ti, Mauricio, me toca a mí y a quienes están escuchando, que uno ve cómo su ahorro individual cae porque, ¿no es cierto?, cayeron el valor de las acciones, porque había un problema económico mundial o una crisis, que uno ve cómo su cuenta individual cae, ¿usted fija? Diputado, yo quiero agradecer la gentileza de acompañarnos acá en el Podría Hacer Otra Cosa en Bio Bio. Vamos a estar muy atentos a lo que se sigue discutiendo y cuál es la determinación que toman los parlamentarios ahí en Valparaíso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Solo para cerrar, mira, yo creo que hoy día está el momento para llegar a un acuerdo, que están hoy día las condiciones. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme. Yo quiero valorar que el gobierno se abrió a cambiar también su mirada, y aquí de ideologismo a ideologismo no vamos a encontrar nunca una solución, porque nos vamos a mover en lo dogmático. Aquí lo que hay que tomar es una decisión muy pragmática que vaya en beneficio de la inmensa mayoría de los chilenos. Yo sé que a no todo el mundo le puede gustar la idea, pero la verdad es que me parece que es una propuesta que es justa, que es equilibrada y que se sostiene en el tiempo, y eso también es parte de la responsabilidad política, Mauricio. Gracias, diputado. A ti, que estés muy bien. Chao, chao. Conversamos con el diputado.